La Iglesia Católica alega que el Papa Francisco recibe su autoridad a través de una larga y continua línea de sucesores, cada uno de los cuales se sentó en el trono papal por designación divina. La Enciclopedia Católica dice: la historia de la Iglesia Católica desde San Pedro, el primer pontífice, hasta el presente jefe de la Iglesia, es una prueba evidente de su apostolicidad, porque ninguna interrupción puede demostrarse en la línea de sucesores. Ahora bien, ninguna cadena puede ser juzgada por la fuerza o belleza de un solo eslabón, ni por la fuerza de varios eslabones. Hola amigos de Pixelando la Historia. Consideramos la segunda parte de la sucesión apostólica, los eslabones de la infamia. Desde el primer momento llevó a cabo una sucesión apostólica en la medida en que los apóstoles iban falleciendo, iban siendo martirizados, la gran mayoría de ellos, y que después esos primeros sucesores, que ya fueron llamados obispos, iban falleciendo, iban teniendo sus sucesores, y así vino la sucesión apostólica. De manera que cualquiera de nosotros que está aquí presente, pues ha sido bautizado por un sacerdote, el cual sacerdote ha sido ordenado por un obispo, el cual obispo ha sido ordenado por otros obispos, y así vamos retrocediendo en una cadena de sucesión apostólica y llegamos a los 12 apóstoles. Es la apostolicidad de la Iglesia, La estructura de la Iglesia Católica no es, digamos, una estructura asamblearia, no lo es, sino que es apostólica, ha recibido de Jesús a través de los apóstoles la encomienda de la predicación de la fe. Si Jesús escogió a Pedro para ser el primer papa, cuando Pedro murió, ¿qué pasó? ¿Cómo decidieron quién decidió quién iba a ser el siguiente papa y cómo se congregaron todos? Sí, pues en ese tiempo no había congregación de cardenales porque no habían cardenales todavía. Es una cosa que ocurre mucho más adelante. Y los cardenales, María, pues son básicamente los ayudantes del Papa en el gobierno de la Iglesia. Es decir, son como los miembros del gabinete del Papa para poder hacer que la Iglesia funcione en su mejor forma posible. ¿Quién elige al sucesor de Pedro? Pues creemos que es Jesucristo, creemos que es el Espíritu Santo, que a través de Pedro escoge al próximo sucesor, al próximo papa, y ese es Lino. Entonces Pedro fue quien le dijo a Lino: tú vas a ser el próximo. Y así pues continuó la tradición por un tiempo, hasta que poco a poco se desarrolló el sistema que conocemos hoy día, en que los cardenales son los que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pues escogen al próximo papa.
Yo te doy gracias, María, por tu llamada. Muchísimas gracias. Una pregunta muy interesante. Eligió a 12 varones y los nombró apóstoles. La palabra apóstol significa enviado, para enviarlos en su nombre a predicar el Evangelio. Enviados de Cristo, pero con Cristo. Como el Padre me envió, dirá Jesús, así los envío yo. Y esa es la misión de los sucesores de los apóstoles, que somos los obispos y sus colaboradores, los sacerdotes. Somos enviados sin dejar de estar unidos al Señor para llevar a cabo la misión de predicación, de enseñanza, celebrar la Eucaristía, el perdón de los pecados, la unción de los enfermos, expulsar los demonios, guiar al pueblo de Dios, la Iglesia, de tal manera que los apóstoles llevarán a cabo la misma misión de Cristo a lo largo de la historia y de los tiempos. Y esa misión es la que continuamos los obispos. Por eso se nos llaman sucesores de los apóstoles y al Papa sucesor de Pedro, el primer Papa. Allá en los días del cristianismo del primer siglo, cuando algunos de los apóstoles todavía estaban en la tierra, uno esperaría hallar los eslabones más fuertes. El canon de la Biblia no fue cerrado sino hasta el fin del primer siglo, unos 35 años después aproximadamente de la muerte de Pedro. No obstante, ningún sucesor se menciona, a pesar de la pretensión católica de que 4 sucesores vivieron durante ese tiempo. Pero, aparte del hecho de que falta el eslabón principal y más importante, hallamos al resto de la cadena fuerte y en buenas condiciones. El Almanaque Católico Nacional de 1948, páginas 30 al 35, toma del Anuario Pontificio de 1947 la lista corregida de papas en la que se dice que Lino, Anacleto, Clemente y Evaristo se sucedieron en el primer siglo. Sin embargo, existe gran incertidumbre respecto a esta lista arbitraria porque algunos padres de la Iglesia, como Ireneo, Tertuliano y Jerónimo, no están de acuerdo en el asunto. Algunos dicen que Lino sucedió a Pedro, pero Jerónimo dice que casi todos los latinos sostenían que fue Clemente. Podemos entender por qué existe esta confusión cuando apreciamos que tales catálogos fueron fabricados de tradiciones distintas 100 años o más después de la muerte de Pedro. Concerniente a estos primitivos obispos de Roma, la Enciclopedia Católica dice que Clemente I es el primero de quien algo definido se conoce, que las fuentes históricas más primitivas no ofrecen datos auténticos acerca de Evaristo, que se dice haber sucedido a Clemente, que la cronología de estos obispos de Roma no puede determinarse con algún grado de exactitud con la ayuda de las autoridades que tenemos a nuestra disposición hoy día. Pero algo en que todos los registros antiguos convienen es esto: los obispos primitivos de Roma no ejercían poder tal como el demostrado por los apóstoles, ni tenían el lugar de primacía entre los otros obispos, que fue disfrutado en una fecha posterior por los papas de Roma. León I fue el primer papa en el sentido verdadero del vocablo. Otro concepto equivocado en la mente de muchos es la creencia de que no ha habido ninguna interrupción entre los que han ocupado la silla papal. No obstante, la historia muestra que ha habido muchos vacíos, algunos muy serios y excepcionalmente largos. Por ejemplo, después de la muerte del Papa Marcos en 336, la cadena estuvo rota o interrumpida por un periodo de 4 meses. Fue lo que la Enciclopedia Católica llama una vacancia comparativamente larga. Pero si una brecha de 4 meses se considera como un periodo largo, ¿qué hay del tiempo cuando el Papa Bonifacio IV fue hecho Papa en 608 después de una vacancia de más de 9 meses? O cuando casi 11 meses transcurrieron entre la muerte de Juan III en 574 y la coronación de Benedicto I. O cuando la sede romana permaneció vacante por casi un año antes de que Dionisio la llenara en 259. ¿Y sabían ustedes que Bonifacio III fue electo para suceder a Sabiniano en el año 607 después de un interregno de casi un año?
que Bonifacio V sucedió a Diosdado en 619 después de una vacancia de más de un año? Pero las peores roturas en la cadena, que fueron remendadas solo con gran dificultad, acontecieron cuando Melquíades no ascendió al trono por casi 2 años después que Eusebio murió en 309, y de nuevo, cuando hubo una brecha de 3 años y medio entre la muerte de Marcelino en 304 y la ascensión de Marcelo I. También hubo casi 3 años entre la muerte de Clemente IV en 1268 y la elección de Gregorio X. La silla, a menudo, estuvo vacía. La prueba de que la Iglesia Católica Romana es una institución divina, una organización teocrática, se dice descansar en el hecho de que su jefatura en la persona del Papa es por decreto divino. Pero no es así. En el año 418, 2 facciones eligieron diferentes papas, Bonifacio I y Eulalio, y por 5 semanas todo estuvo muy alborotado, con el clero y la gente divididos en su alianza. Ahora bien, no fue por hombres consagrados o por revelación divina que la cuestión se arregló, más bien fue un político y dictador profano de ese tiempo, el emperador Honorio, quien dio a Bonifacio su señal de aprobación, y como consecuencia Eulalio fue llamado antipapa. En conjunto, el almanaque católico anota 36 contendientes por el título de papa, a quienes ellos llaman antipapas. Silverio, hijo de un papa anterior de nombre Hormisdas, había sido hecho papa por la influencia del rey de los godos en 536. Pero la emperatriz intrigante Teodora de Constantinopla conspiró para hacer papa a Vigilio, con lo cual Silverio fue llevado preso por Vigilio y poco después murió de maltrato. ¿Cuál de los dos se supone que fue el antipapa? Por más que nos sorprenda, ambos son reconocidos como eslabones infalibles de la cadena papal. Respecto a otros eslabones reconocidos, leemos cómo el Papa Román, en el año 897, fue depuesto por una de las facciones que entonces perturbó a Roma y fue reemplazado por Teodoro II. De nuevo, debido a la influencia de los nobles dominantes en Roma, él, Juan X, fue hecho papa en sucesión de Landón en el año 914. El verdadero jefe de esta facción aristocrática fue la anciana Teodora, esposa del senador Teofilacto. Liutprando, de Cremona, afirma que Teodora apoyó la elección de Juan a fin de cubrir más fácilmente sus relaciones ilícitas con él. El nieto de esta mujer malvada más tarde vino a ser el Papa Juan XIII. Luego vino el Papa Juan XI, hijo natural del Papa Sergio III, concerniente a quien leemos: por medio de las intrigas de su madre, que gobernaba en ese tiempo en Roma, fue elevado a la silla de Pedro en el año 931 y estuvo completamente bajo la influencia del Senatrix et Patricia de Roma. También, Marino II, papa del año 942 al 46, fue uno de los papas colocados en el trono de San Pedro por el poder de Alberico, príncipe de los romanos, y quienes, aunque virtuosos, no se atrevían a hacer nada sin su permiso. Después que Juan XII murió en el año 964, León VIII llegó a ser papa, pero los romanos se rebelaron y eligieron a otro. Otra vez, fue una fuerza política apoyada con poderío militar lo que retuvo a León en la cadena. En los días del Papa Gregorio V, años 996 a 999, cierto partido político eligió a Juan XVI, pero el partido de Gregorio lo capturó y lo decapitó, como antipapa. Poco tiempo después, el mismo bando político que apoyó a Juan XVI obtuvo el dominio y colocó a los 3 papas siguientes, Juan XVII, Juan XVIII y Sergio IV, en el trono papal. Preguntamos, ¿y por qué no echaron a estos fuera como ilegítimos? No pueden. Eso haría que faltaran 3 eslabones. Por medio de la política, un lego fue hecho papa en el año 767, pero el concilio lateranense lo repudió como antipapa, declarando que ningún lego podía ocupar la silla papal. Y sin embargo, leemos que después de la muerte de Benedicto, Román, aunque era lego, fue electo papa en el año 1024, como Juan XIX.
¿Y por qué no fue eliminado? Porque rompería la cadena de sucesores a la misma mitad. Y cuando se trata de riñas políticas sobre candidatos, algunos cónclaves para la elección de nuevos papas han sobrepujado todo lo conocido en la parafernalia política de tiempos modernos. Después que murió Clemente IV, en 1268, casi se consumieron 3 años altercando por un sucesor, hasta que se llegó finalmente a una avenencia por medio de los esfuerzos combinados de los reyes francés y siciliano. Por más de 2 años después de la muerte de Nicolás IV, en el año 1292, una arenga política similar se efectuó, y enseguida de la muerte de Clemente V en 1314, por más de 2 años y 3 meses, los cardenales reunidos en Carpentras para la elección de un papa estuvieron divididos en 2 facciones violentas, sin poder llegar a ningún acuerdo. Sobornos con favores, promesas, dinero y la compra abierta del puesto de papa, práctica que se llama simonía, existieron por muchos siglos. Confiesa la Enciclopedia Católica: en este periodo, en el siglo VI, la simonía y la elección de papas y obispos abundaba entre el clero y los legos. En el siglo XI, el Papa Benedicto IX vendió su papado a Gregorio VI por una suma grande de dinero. Asimismo, Julio II, del siglo XVI, no vaciló en emplear soborno para obtener la corona papal. Si todos los personajes malvados que han usado la corona del Papa fueran removidos de la lista de sucesores legítimos como deberían ser, ya que de acuerdo con las Escrituras son absolutamente indignos de aún ser llamados cristianos, ciertamente faltaría una sección grande de la cadena papal. La historia de algunos de esos monstruos causa horror. Benedicto IX, una ignominia para la silla de Pedro, fue papa 3 diferentes veces. Y aún en la última ocasión esta criatura despreciable todavía continuó como de costumbre deshonrando el papado. León X, al ser electo en 1513, dijo: «Gocemos el papado, ya que Dios nos lo ha dado». Y por supuesto que lo gozó. No puso atención a los peligros que amenazaban el papado y se entregó desenfrenadamente a las diversiones. Si hasta el Palacio Papal llegó a ser un teatro para toda clase de representaciones lujuriosas e inmorales. Considere los cargos de maldad que se hicieron contra Bonifacio VIII. Escasamente se omitió algún crimen posible: infidelidad, herejía, simonía, inmoralidad vergonzosa y contranatural, idolatría, magia, etc. Por lo tanto, es clasificado entre los papas malvados como un hombre ambicioso, arrogante, implacable, falso también y traidor, siendo todo su pontificado un registro de maldad. Antes de ser papa, en 891, Formoso fue excomulgado, junto con sus compañeros, una banda de nobles desacreditados que eran famosos por sus crímenes, asesinatos y adulterio, entre quienes había varias mujeres que eran tan malas como ellos. Si el celibato se demanda de los papas de Roma como una norma de virtud y dignidad del puesto, ¿por qué será que los que fueron casados o fornicadores no son desechados como indignos y borrados de la lista de sucesores legítimos? Como ya hemos mencionado, el hijo del papa Hormisdas fue coronado papa Silverio. Concerniente a Juan XVII leemos: «Antes de ser ordenado se había casado y tuvo 3 hijos que también llegaron a ser eclesiásticos». Paulo III debe haber tenido hijos porque elevó a sus 2 nietos al cardenalato. La vida privada temprana de Julio II estuvo lejos de ser limpia, como se prueba por el hecho de que antes de llegar a ser papa fue padre de 3 hijas. Giovanni Thibaut, después de una juventud licenciosa durante la cual tuvo 2 hijos ilegítimos, finalmente fue coronado papa Inocencio VIII. De allí en adelante es famoso por crear nuevos puestos y concederlos a los postores más altos. Concerniente a la conducta disoluta de aquel que llegó a ser Pío II, leemos que él dio rienda suelta a sus pasiones, se prueba no solo por el nacimiento de 2 hijos ilegítimos suyos, sino por la manera frívola en que se gloría de sus propios desórdenes. Manifiestamente, estos no fueron ni tan inocentes ni píos como dan a entender sus nombres.
El Papa Sergio III, según algunos historiadores, ejecutó a sus dos predecesores y mediante relaciones ilícitas con Marozia tuvo un hijo, que más tarde fue Juan XI. Luego viene Alejandro VI, un pícaro ruin. Aun después de su ordenación del sacerdocio en 1468, continuó sus caminos malos, y hacia 1470 comenzó sus relaciones con la dama romana Vanocha Catalei, la madre de sus 4 hijos. Después de eso, como papa, continuó el modo de vida que había deshonrado su cardenalato. Juan XII no fue mejor, un hombre soez e inmoral, cuya vida fue tal que se hizo referencia al palacio papal como un burdel. En venganza malvada sobre opositores, hizo que se le cortara la mano derecha a un cardenal, así como también la nariz y orejas a otro oficial. Murió en el año 964 después de ser atacado de parálisis en el acto de adulterio. Francamente, de verdad, ¿creemos por un momento que tales hombres depravados podrían ser llamados apóstoles de Jesucristo? Aun la jerarquía quisiera olvidar que jamás vivieron tales pillos, pero el olvidarlos, el dejar aunque sea uno fuera, rompe su mítica línea de sucesores y deja bamboleando sin ningún apoyo la fábula de que el Papa de Roma es el sucesor de Pedro. Y por eso, ridículamente se cogen de esta cadena mohosa de asesinos, ladrones y fornicadores, enseñando la mentira absurda de que estos individuos fueron escogidos por Dios como sus representantes infalibles.